Esta va a ser una primer parte de lo que es el tema de la conquista de la tierra prometida al pueblo de Israel, la conquista de la tierra de Canaán, tema que fue solicitado en los comentarios de videos anteriores. Un tema muy complejo de tratar y que por tanto lo voy a estar dividiendo en distintas temáticas. ¿Qué es lo que tuvo lugar en el proceso de conquista de la tierra prometida y por qué? En el presente video voy a enfatizar en el tema de que a esta gente, a los cananeos, se los quiso más que nada expulsar y desposeer de su territorio. Y que a quienes está específicamente ordenado exterminar es a los habitantes de las ciudades. Esto se va a demostrar en su momento, se va a explicar el porqué de esto y más allá de lo que cada cual considere sobre esto, el punto acá no es hacer un juicio moral sobre los hechos que tuvieron lugar, sino dejar que el texto hable claramente primero. Una vez que nosotros veamos exactamente qué es lo que el texto dice, después vamos a pasar a examinar si lo que tuvo lugar responde o no a algo relacionado con lo que entendemos por justicia. Eso va a quedar para otro video. Sin más, vamos a avanzar. Yo ahora voy a leer 7 secciones de la escritura en las cuales se dice específicamente que a los cananeos había que expulsarlos de su territorio. En este sentido está escrito en Éxodo, sección 33, verso 2. Y enviaré delante de ti mensajero, y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. El énfasis es la expulsión. Éxodo 34, 11. Guardate tú de lo que yo te ordeno hoy, mírame expulsar de delante de ti al amorreo, al cananeo, etc. Nuevamente, expulsión. Éxodo 23, verso 28 en adelante. Y enviaré a la avispa delante de ti, y expulsará a todos los pueblos ya mencionados, aquellos que habitaban en el territorio de Canaán, de delante de ti. No los expulsaré delante de ti en un año, no sea que sea la tierra devastada, y aumenten sobre ti las bestias del campo. Poco a poco los expulsaré de delante de ti, hasta que fructifiques y heredes la tierra. Verso 31, porque entregaré en la mano de ustedes a los moradores de la tierra, y los expulsarás de delante de ti. Énfasis, expulsión. No está escrito y los exterminarás. No, los expulsarás. Acá nomás en Éxodo 23, del verso 28 al 31, en 4 ocasiones, que ya suman 6 con las que ya hemos visto, aparece una misma raíz, que es la raíz garash. Esta palabra hebrea significa expulsar y no tiene una connotación de exterminio. Y esto es importante tenerlo en cuenta, o sea, tenemos que interpretar el texto de las escrituras basado en lo que está escrito. Y lo que está escrito no es lo que dicen las traducciones, es lo que está escrito en el texto hebreo. Y tenemos que entender estos términos hebreos para entender qué se nos está diciendo. Para demostrar que esta palabra expulsar no tiene una connotación de exterminar, sino de que refiere literalmente a expulsar, el primer caso en el que aparece esta palabra es en Génesis, sección 3, verso 24, en el contexto de la expulsión de Adán y Jawá, Adán y Eva, del jardín del Edén. Cuando está escrito, y expulsó, y agarash, dice el hebreo, al Adán, al hombre, y habitó al oriente del jardín del Edén, etc. También aparece la palabra cuando Yara, la mujer de Abraham, le pide que expulse a su esclava Agar, con la cual había tenido a su hijo Ismael. En Génesis 21, verso 10, ahí le dice garash, lo que después traducen por expulsa, a la criada de esta y al hijo de ella, etcétera, etcétera. Nuevamente es una expulsión que no tiene nada que ver con un exterminio. Lo que termina pasando después en el relato, para cualquiera que lo lea, Abraham pone alimento y agua en los hombros de Agar y la echa de su casa, junto con su hijo Ismael.
La palabra a su vez, esta raíz que estamos examinando, garash, refiere a la mujer divorciada, expulsada o repudiada por su marido, como aparece escrito por ejemplo en Levítico sección 21 verso 7, cuando se establece que los kahanim, los intercesores o los sacerdotes no podían tomar mujer divorciada o expulsada de marido. En ese sentido, la palabra para la mujer que es expulsada y en ese sentido divorciada de su marido es gerushá, de la misma raíz garash. Quedando claro lo que implica la expulsión, agregar que esto ni siquiera iba a ser iniciado por los israelitas, sino que de antemano iban a ir siendo expulsados los habitantes del territorio de Canaán, siendo ahuyentados de la tierra por avispas que el creador de los cielos y la tierra iba a mandar. De esto ya vimos un ejemplo que está escrito en Éxodo 23, verso 28, y de esto se vuelve a hablar y este es el séptimo caso que vamos a examinar en el libro de Yahushua, el hijo de Nun, en el libro de Josué, sección 24, verso 12, cuando está escrito, ya pasado el proceso de conquista de la tierra prometida, está escrito: y envié delante de ustedes, dice el creador de los cielos y la tierra, a la avispa, y expulsó Tegarash, que está escrito en hebreo, de la presencia de ustedes 2 reyes de los amorreos, no con tu espada y no con tu arco. Acá cuando se dice no con tu espada y no con tu arco, lo que el texto está enfatizando es la expulsión que tuvo lugar no fue por la fuerza de tu mano. Yo de antemano había mandado avispas para expulsar a esta gente de delante de ti. Pero el énfasis no es el exterminio, sino la expulsión de esta gente. En este sentido, volviendo al relato anterior, en Éxodo sección 23, en el verso 32 y 33 está escrito lo siguiente: no cortarás con ellos, ni con los Eluhaim de ellos, los dioses de ellos, la palabra es Eluhaim, pacto. No cortarás con ellos pacto es no harás con ellos pacto. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan errar a ti contra mí, cuando sirvas a los Eluhaim de ellos, a los dioses de ellos, porque sería para ti por tropiezo. Esto es coherente con los versos anteriores que hablan de expulsión. Si el objetivo fuese el exterminio de los cananeos, no tendría sentido decirle a los israelitas que no hagan pacto con esta gente, o advertirles de que no permitan que habiten en la tierra junto con ellos porque les van a hacer por causa de tropiezo. Que estas cosas se aclaren, evidentemente solo tiene lugar si entendemos de que se les estaba mandando que los expulsen, y esto se pone en mano de los israelitas de que lo terminen ejecutando. Expulsar a esta gente, porque si no lo haces va a pasar esto, aquello y lo otro. Ahora bien, quisiera enfatizar de que hay algunas traducciones, por no decir la enorme mayoría de las traducciones, que suelen tener ya una percepción errada también de los hechos, y entonces traducen algunas palabras hebreas que les ponen connotaciones de exterminio cuando en realidad no ese es el significado de las palabras hebreas cuando las examinamos a fondo. Y voy a leer un caso en particular para que entiendan de lo que estoy hablando. En Éxodo 23, verso 23, está escrito: porque andará mi Malak, mi mensajero, delante de ti, y te llevará hacia el amorreo, hacia el eteo, el fereceo, el gergeseo, el cananeo, el heveo, el jebuseo, y los ocultará. Acá cuando yo leo y los ocultará, la mayoría de las traducciones dice y los exterminará o y los destruirá. Entonces, ¿cuál es el punto? Ya vemos traducciones que tienen una especie de prejuicio de que acá tuvo lugar un exterminio, y entonces traducen palabras hebreas que son difíciles de explicar como que tuviesen esa connotación. Entonces
tienden en la traducción a hacer parecer que tuvo lugar efectivamente un exterminio, por la manera en la que eligen traducir palabras hebreas. Que esta palabra no significa exterminio, la palabra que yo traduje por ocultará, los ocultará. ¿A qué refiere esto? Bueno, ahí la palabra hebrea es kahadtiu. Esta kahadtiu, que yo traduzco ocultará, los ocultará específicamente, tiene la raíz kahad. Y esta raíz kahad tiene el significado de ocultar, y de esto dan cuenta las propias traducciones al traducir esta palabra en otras ocasiones. Por ejemplo, en el libro de Josué, sección 7, verso 19, aparece esta raíz cuando está escrito: ¿qué hiciste? No lo ocultes, y ahí ocultes es tekahad, de mí. En este contexto, Yahushua, el hijo de Nun, le está pidiendo a Acán, un israelita que tomó de una cosa que no podía tomar, no voy a explicar esto ahora, y Yahushua está buscando una confesión de parte de este Acán, y le dice: no lo ocultes de mí. Al decir ocultes, aparece esta palabra que después las traducciones en Éxodo 23:23 traducen exterminar o destruir. Fíjense que no tiene ningún tipo de sentido que Yahushua, el hijo de Nun, le esté diciendo a Acán: no lo destruyas o extermines de mí. Y vamos a confirmar esto en otros relatos que son exactamente idénticos a este. Por ejemplo, en 1 de Samuel, sección 3, verso 18, está escrito: y le declaró Samuel todas las palabras y no lo ocultó de él. Y ahí ocultó es kahad. Bueno, acá en contexto, el Kahan Gadol, el intercesor principal o sumo sacerdote, estaba requiriendo del profeta Samuel que le declarase una visión que había tenido, y Samuel le declara todas las cosas sin ocultarlas de Elí, y ahí aparece esta palabra cuando dice que no lo ocultó, no le ocultó nada. Aparece la misma raíz que después en Éxodo 23, sección 23, verso 23, traducen destruir o exterminar. En 2 de Samuel, sección 14, verso 18, está escrito: y respondió el rey, en contexto es el rey David, y dijo a la mujer: ahora no ocultes, y ahí ocultes es tekahadí o takahadí, de mí asunto o palabra de la que yo te voy a preguntar a ti. En estos tres ejemplos vemos cómo la raíz kahad está claramente asociada al acto de ocultar o encubrir, que es lo que en estos casos traducen las traducciones. Las mismas que en Éxodo 23:23, en una palabra que deriva de la misma raíz, traducen exterminar o destruir, implicando, marcando en ese sentido una tendencia hacia cómo interpretan lo que es el proceso de conquista de la tierra prometida. Las propias traducciones. ¿Cómo podemos entender que está escrito en Éxodo 23:23 que el creador de los cielos y la tierra dice que va a mandar a su mensajero delante del pueblo de Israel y que va a ocultar a estos pueblos de la presencia del pueblo de Israel? Bueno, lo podemos entender de varias maneras, en el sentido de que van a ser ocultadas de su presencia, de que ya Israel va a llegar un momento en el que no las va a ver más delante suyo porque van a ser quitadas. Y si bien de eso se puede derivar un exterminio, bueno, claro, van a ser ocultadas porque van a ser exterminadas, lo cierto es que la palabra no significa eso. Y también puede referir a que como van a ser expulsadas de delante del pueblo de Israel, entonces van a ser ocultadas de su presencia. Entonces, cuando nosotros dejamos el término tal cual, que refiere a ocultar, hay una amplitud de significados que puede tener lugar, distinto de cuando determinamos y limitamos, al decir destruir o exterminar, a un único significado, una palabra hebrea que ni siquiera significa eso. Pasemos ahora a leer tres instancias en las que en la Torá se ordena la desposesión de los pueblos de Canaán. El punto de este video es enfatizar que hubo una expulsión y una desposesión más que un exterminio. Por eso veamos estos casos que voy a leer a continuación. En Éxodo 34:24 está escrito:
porque desposeeré naciones de delante de ti y ensancharé tu frontera. La mayoría de las traducciones, en lugar de desposeeré, como yo traduje, suelen traducir arrojaré o expulsaré, pero aquí la palabra es aurish, una palabra compleja, porque es traducida de distintas formas y tiene un significado amplio en el hebreo, que es una palabra que contiene la raíz rash, a mi manera de ver, o yarash, según los que se basan en las raíces de 3 letras. A mi manera de ver, las raíces de 2 letras son una cosa muy obvia en el texto hebreo, y la raíz específicamente acá de esta palabra urish es rash. Es un tema menor este igual en la discusión, cuestión de que esta raíz tiene el significado de tomar posesión de algo, quitando la posesión a otro, o mejor aún, ocupando el lugar del otro. Entonces es un acto de desposesión, pero que implica que otro pasa a poseer aquello de lo cual uno fue desposeído. En este sentido, se habla varias veces de que los israelitas iban a desposeer a los cananeos de su territorio, que no es lo mismo que traducir que van a exterminar a los cananeos. Ese es el punto de lo que estoy leyendo. Para comprender esta palabra, aurish, que yo traduje en Éxodo 34:24 por desposeeré naciones de delante de ti, veamos varios ejemplos. Entre ellos, Génesis 15, verso 3, cuando está escrito: y dijo Abraham, mira, a mí no diste descendencia, entonces he aquí un hijo de mi casa me desposeerá u ocupará a mí. Claramente la palabra no indica que Abraham, que en aquel entonces todavía se llamaba Abram, iba a ser exterminado ni expulsado, sino que un hijo de su casa, esto es una referencia a uno de los que habían nacido en su casa, que en contexto no era un hijo suyo, sino uno de los nacidos de entre sus siervos, a la muerte de Abraham iba a terminar ocupando su lugar, iba a terminar de alguna manera heredándolo, y en ese sentido Abraham le dice al creador de los cielos y la tierra: no me diste descendencia todavía, un hijo de mi casa me va a terminar desposeyendo, digamos, a mí. Claramente no está diciendo un hijo de mi casa me va a matar. No es ese el significado de la palabra, ni acá, ni en lo que leímos en Éxodo 34:24, que el creador de los cielos y la tierra dice que va a hacer con los pueblos cananeos. Veamos más ejemplos para definir esta palabra correctamente. En Génesis 21, verso 10, está escrito: y le dijo a Abraham, este ejemplo ya lo leímos, pero para hablar de la expulsión, veámoslo en este otro caso. Y le dijo a Abraham, en contexto Yara, expulsa a la criada esta y al hijo de ella, porque no desposeerá el hijo de la criada esta con mi hijo, con Isaac. Aquí bien vemos las dos palabras que venimos examinando. Por un lado, la ya vista garash, que refiere a una expulsión, a echar a alguien, que es la petición que Yara le hace a Abraham para que expulse a Ismael y que éste no desposea, es decir, no tome posesión conjunta con Isaac, y este desposea, que aquí según está escrito en el hebreo es yairash, en referencia a que si Ismael permanecía en la casa de Abraham, el día de la muerte de Abraham, tanto Ismael como Isaac de alguna manera iban a tomar posesión de lo que era de Abraham, cosa que Yara no quiere que tenga lugar. Entonces solicita a Abraham que el hijo de la criada, que era un hijo de Abraham, Ismael, sea expulsado, para que no desposea junto con Isaac. Veamos otro ejemplo, Proverbios, sección 30, verso 21, está escrito: por causa de 3 asuntos tiembla la tierra, y por causa de 4 no es capaz de soportar. Acá el texto enumera estas 3 cosas, y la cuarta, en el verso 23, dice la siguiente: la criada cuando desposee a su soberana.
una cosa que la tierra no puede soportar, que la criada desposea a su soberana. Aquí el hebreo dice tirash, cuando yo traduzco desposee, la criada cuando desposee a su soberana. En contexto, la mujer que ocupa un rol de criado, de servidumbre en una casa, y que sin embargo llega a desposeer, es decir, a desplazar o a ocupar el lugar de la mujer de la casa. Este sería el significado. Claramente no tiene nada que ver con una especie de exterminio. Estamos viendo estas cosas para entender lo que está escrito en Éxodo 34:24 y en otros versos que vamos a estar examinando. Pero veamos otro ejemplo. Proverbios 20, verso 13. No ames el sueño, no sea que te desposean, turash, dice el hebreo, abre tu ojo, te saciarás de lejem, o de alimento, o de pan, como dicen las traducciones. Las traducciones acá suelen decir todas, en vez de desposean, no sea que te empobrezcas, o algo semejante, pero la palabra refiere a ser desposeído. Y si entendemos esto, entenderemos la riqueza de lo que se está diciendo, paradójicamente. Porque en contexto referiría a alguien que por amar tanto el sueño termina laburando poco, por laburar poco, empobrece, por empobrecer termina teniendo que vender sus bienes para poder sobrevivir y en ese sentido termina siendo desposeído. Entonces acá las traducciones te suelen simplificar diciendo no sea que te empobrezcas, porque si traducen no sea que te desposean, implicaría que tengas que interpretar lo que el texto te está diciendo. Algo que las traducciones no están muy afín a que la gente lea e interprete por sí misma. Entonces tratan siempre de generar determinantes, significados fijos de las cosas que están escritas y nos perdemos de la riqueza de lo que el hebreo establece. Primera de Samuel, sección 2, verso 7 dice: Yahuá desposee y enriquece, abate, también exalta. Acá nuevamente las traducciones suelen traducir Yahuá empobrece o cosas semejantes, pero el contexto es desposeer. El hebreo dice murish, otra forma derivada de la raíz rash, que es la que estamos examinando para entender lo que está escrito respecto a los pueblos cananeos que iban a ser desposeídos delante del pueblo de Israel. ¿Cómo entendemos esta comparación entre desposeer y enriquecer? Bueno, siendo que la palabra que aparece ahí por enriquecer, que es mashir, viene en su raíz de hallar, una palabra que significa acumular, en ese sentido acumular bienes, y en ese sentido enriquecerse, comprendemos que si lo contrario es ser desposeído implica perder bienes. Pero acá las traducciones suelen decir que el ser superior hace empobrecer y enriquecer, pero el contexto es más complejo. Hace que pierdas bienes y hace que los acumules. Ahora bien, teniendo esto claro, veamos los dos ejemplos que restan de que los habitantes del territorio de Canaán iban a ser desposeídos de sus bienes territoriales. Está escrito en Números, sección 32, verso 21, lo siguiente: y crucen de ustedes, o pasen de entre ustedes, todos los arrancados, acá en contexto refiere a los que fueron tomados o arrancados de su casa para formar parte del ejército de Israel, y crucen de ustedes todos los arrancados para formar parte del ejército el Yardén, el Jordán, delante de Yahuá, hasta que desposean, Jurishu, dice el hebreo, a sus enemigos de delante suyo. Y Deuteronomio, sección 11, verso 23, está escrito: entonces Jurish desposeerá Yahuá a todas las naciones estas de delante de ustedes, y Yarashtem, y desposeerán naciones más grandes y duras que ustedes. Muchas traducciones, aunque estamos ante la misma raíz, suelen emplear verbos diferentes para estas dos instancias, para estas dos ocasiones en las que aparecen formas derivadas de la raíz rash en Deuteronomio 11:23. Entonces hemos visto 10 ejemplos, 7 en relación a la palabra que refiere a la expulsión y 3 en los que refiere a la palabra de desposesión.
que son una base firme para fundamentar que el principal objetivo era expulsar y quitar de sus posesiones materiales y territoriales a los pueblos cananeos que habitaban en la tierra prometida del pueblo de Israel, y no exterminarlos. Conforme veremos, esta expulsión y desposesión, los israelitas no la terminan llevando a cabo ni siquiera. También veremos que el exterminio, la matanza de absolutamente todos los moradores cananeos, está ordenado en la Torá, en la instrucción, en la mal llamada ley, en el Pentateuco, en los primeros libros de la Escritura, única y exclusivamente a los que habitaban las ciudades y se refugiaban en ellas. Entonces, ¿por qué lo de las ciudades? Bueno, de esto se va a hablar en otra oportunidad, pero lo que tenemos que entender es que estas ciudades cananeas eran ciudades-estado. Esto se sabe por la historia y se sabe del hecho de que además cada ciudad tenía su propio rey y por tanto su propio régimen. Entonces, destruir a todos los moradores de las ciudades cananeas tenía que ver con destruir el sistema legal y el sistema religioso que imperaba en estas ciudades cananeas, y el texto, antes de que esto tenga lugar, se encarga de explicar con bastantes ejemplos por qué esto le va a acontecer a los cananeos, cuáles son sus prácticas, por qué es necesario hacerle esto a esta gente. También vamos a estar viendo cómo, antes de que esto tenga lugar, el Creador de los cielos y la tierra demuestra abundante paciencia y compasión para con esta gente, porque les da en varias oportunidades la chance de cambiar el rumbo de sus obras, cosa que no hacen. Si nosotros perdemos este contexto, no vamos a entender los eventos tal cual fueron y vamos a caer en simplificaciones. Una vez que comprendamos todo lo que el texto dice, se podrá estar de acuerdo o no con lo que el texto se plantea, pero recién cuando nosotros lo comprendamos vamos a poder discernir qué es lo que tuvo lugar, y a partir de ahí podremos determinar desde el parecer de cada uno si nos parece que lo que tuvo lugar fue justo o no. Las escrituras evidentemente hablan por sí mismas, establecen su propio caso, pero mínimo el que se acerca desde una perspectiva ajena a la perspectiva de las escrituras hebreas debería considerar todos los elementos de lo que tuvo lugar en el proceso de conquista de la tierra prometida para después establecer sus posturas.